Bueno, pues espero dar el ancho ya después de la doctora Yolanda, que nos dejó así de wow. Espero que esto nos les sirva. Bien, pues les voy a compartir el día de hoy mi experiencia justo como una propuesta de abordaje en un caso de abordaje tanatológico, en un caso de una niña con enfermedad crónico-degenerativa, y para lo cual les preparé una presentación. Um, Problemas técnicos, permítanme un momentito. Y ahí está. Bien, pues primero y antes que nada, les agradezco muchísimo la invitación a esta primera jornada de actualización para el personal de salud mental. Y bueno, como les mencionaba, en esta ocasión les voy a compartir mi experiencia con el abordaje tanatológico en familias, pero sobre todo en el paciente con enfermedad crónico-degenerativa, en particular una niña. Bien, de manera muy rápida vamos a remitirnos y me gustaría mucho empezar con lo que es enfermedad y el cómo lo define la OMS. ¿No? Me voy a ir un poco rápido para dar espacio a las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, vemos que la OMS lo define como esta alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas que generalmente son conocidas y que son manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Entonces, nos quedamos con eso. Es una alteración, es una alteración de esa homeostasis en la que se encuentra el organismo. Bien, ahora, ¿cuáles son las implicaciones de una enfermedad crónico-degenerativa? Si bien las enfermedades en algunos casos tienen cura, las especificidades de las enfermedades crónico-degenerativas es que no la tienen. Esto significa que tienen una larga duración y una progresión lenta, lo que ocasiona que haya un deterioro físico, un deterioro emocional y un deterioro social. Esto se traduce en pérdidas. Las personas tienen pérdidas cada que van perdiendo alguna de sus capacidades. Y bueno, ya les comentaba que nos estamos enfocando, me estoy enfocando en las enfermedades crónicas y degenerativas en niños. Para darnos una idea, los niños forman una parte muy importante de nuestra población, y en porcentaje tenemos que ocupan el 30.1% de la población. Antes, el grado de mortandad entre los niños escolares y preescolares era bastante grande. Gracias al avance de las ciencias médicas hemos podido reducir eso, y ahora vemos que las defunciones han reducido considerablemente. Sin embargo, aunque algunas defunciones, por ejemplo, por enfermedades infecciosas y respiratorias han disminuido, sí han aumentado los casos de mortandad, y si bien si los niños no mueren, entonces la enfermedad sigue avanzando, sobre todo en las enfermedades congénitas que están asociadas a anomalías genéticas, y también en las asociadas a tumores malignos, y son de las primeras que hay pues en nuestro país. Estos son datos del INEGI del año pasado, que bueno, sucedieron a propósito del Día del Niño. Ya les explicaba esta parte de las pérdidas y de cómo las enfermedades crónico-degenerativas pues tienden justo a esto, ¿no? A producir o a tener como consecuencias, ¿verdad? Pérdidas. Y vamos con algo muy importante, el duelo. Este proceso en el que ocurren cambios psicológicos, por lo cual se va a elaborar una pérdida.
Incluye emociones, representaciones mentales, que digamos que su objetivo principal es la readaptación a esa y llegar de nuevo a esa homeostasis que se está en un estado natural, es decir, la resolución del duelo. Sabemos bien que la tanatología es esta disciplina que se encarga de este estudio. Anteriormente, pues, se definía justo así, ¿no? Por la definición meramente y ortodoxa. Muerte, tánatos, muerte, logo, estudio. O sea, el estudio o el tratado de la muerte, y específicamente en años anteriores era solo tratar al paciente con una enfermedad terminal y a sus familias. Sin embargo, con el avance de la tanatología, realmente lo que se quiere referir es al estudio de todas las pérdidas. Estamos perdiendo todo el tiempo y bueno, los pacientes crónico-degenerativos no están exentos de ello. Para hablarle de los familiares, claro, es algo muy importante y es justo el tema de hoy. Tengo que hablarles de los cuidadores, porque los familiares de pronto se convierten en los cuidadores. Y el término cuidador primario se refiere a esta persona que se hace cargo de proveer atención, asistencia al enfermo y guarda una relación aparte directa con el paciente. También lo hace de manera voluntaria, es decir, que no es remunerativo de manera económica, ¿no? A eso se le llama cuidador primario. Y bueno, estos pueden ser los hermanos, los hijos, el cónyuge, el padre, o en este caso en específico va a ser la madre. Estadísticamente, los cuidadores primarios de los niños, en México al menos, son las madres de familia. ¿Qué implica ser el cuidador de una niña o un niño con una enfermedad crónica? Primero, pues hay duelo también por la enfermedad del niño. Nadie espera tener un niño enfermo. De hecho, en nuestro esquema cognitivo no está el que un niño pueda enfermar, que un niño permanezca enfermo. ¿No? Eso no está dentro incluso, pues sí, de nuestro esquema micro o macrosocial. Por lo tanto, pues la persona, el cuidador, entra en duelo. Además, bueno, el cuidador tiene que proporcionar cuidados que el paciente necesita, dado los deterioros del paciente. Tiene que administrar medicamentos, al ser un niño, y también recibir informes médicos y comunicarlos aparte con la familia y con el paciente, que es el niño. Esto, pues, cuando se trata solo de informes médicos. Es importante esto porque también el cuidador, la mamá cuidadora, tiene que convertirse en esta persona que además comunica las malas noticias, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay una cura? Es una enfermedad crónica. ¿Cómo se lo voy a explicar a mi familia y al paciente? Eso recae mucho en el cuidador primario. Y bien, por eso, y estas cosas tan específicas, hacen que el duelo en un cuidador primario sea un poco diferente al resto de los demás, ¿no? Uno, hay acumulación de estresores, por lo que les acabo de mencionar, hay actividades que exigen dependencia, hay cambios conductuales también del paciente, hay costos económicos, limitación de actividades, cambio de roles en la familia, y esto, claro, produce una serie de síntomas: ansiedad, culpa, síndrome de carga del cuidador primario, que es como traducido como el burnout, pero del cuidador primario. Y finalmente, pues una depresión. Bueno, conocemos ya los modelos de abordaje de la tanatología y las fases del duelo. Kubler-Ross, sin duda, es una pionera en las fases del duelo. Recordemos, estaba la negación, la ira, la negociación, depresión y aceptación. Si bien no se vivían de manera lineal, sí se necesitaba como que estas fases fueran completadas para justo recuperar la homeostasis del bienestar emocional. Eso es lo que nos decía Kubler-Ross. Bueno, tengámoslo en mente porque les voy a presentar otras maneras del abordaje del duelo. Kubler-Ross más o menos fue al finales de los 80, mediados y finales de los 80, que empezó con su abordaje.
Para los 90 están otras propuestas. La primera es de Terry Rando, que ella se va como más a el cumplimiento de ciertos factores que igual tienen que ver con la readaptación al nuevo mundo. Al primero le llamo reconocimiento de la pérdida, al segundo la reacción emocional, al tercero la reviviscencia, y esto me encanta porque y ella lo decía, que era el revivir para obtener. Revivo justo lo que no me encanta, revivo incluso lo que me hace daño o lo que es doloroso, pero justo voy a obtener ese aprendizaje y voy a ver qué puedo obtener de todo ello. Y el cuarto, la readaptación al nuevo mundo. Y ya para los 90, William Worden crea las tareas de duelo, que esta es como la que más me gusta y les voy a explicar por qué. Me gusta en cuanto al abordaje. Desde el título de tareas, esto nos hace, o más bien vuelve al doliente como una persona activa. Ya no son fases que tienen que pasar y que las voy a pasar en algún momento, ¿no? Esto es algo que me vuelve activo, que es algo que voy a cumplir para justo adaptarme a este nuevo mundo, a esta nueva idea de mí mismo incluso, ¿no? Primero, aceptar la realidad de la pérdida, experimentar el dolor, adaptarse, perdón, al ambiente de pérdidas y reinvertir la energía emotiva en otras emociones. Bueno, antes viene la propuesta tanatológica para el caso, pero bueno, antes, bueno, sabemos que para ello pues tenemos que hacer una evaluación nosotros como psicólogos, y estos son los objetivos. Tenemos que, como decía la doctora Yolanda, cortar a la medida toda la teoría para el paciente y ver cómo vamos a planificar y cómo vamos a desarrollar estrategias para, bueno, abonar al bienestar, en este caso, de la familia, de los cuidadores y del paciente. Obtener una visión de la familia para tener claras sus necesidades y justo cortarla a la medida. Detectar variables predictoras de duelo complicado, porque si bien esta es una enfermedad que no se cura, va a haber un momento en el progreso de su enfermedad que va a ocurrir algo que es predecible, la muerte. Entonces, esto nos puede apoyar a que la familia, los dolientes, estén preparados para que no tengan un duelo complicado. Y bueno, también vamos a ver algo importante, los factores protectores. ¿Con qué recursos cuentan todas esas personas que acompañan al enfermo crónico degenerativo? Para que ahorita que está en la enfermedad y después que fallezca, ¿qué recursos nos van a ayudar a tener un duelo normal? Y bueno, decidir quiénes son el objeto de intervención, que como les decía, por lo regular, pues son las madres, las cuidadoras primarias, ya que ellas son quienes llevan como este grado de responsabilidad y también pues este grado de estrés. Sabemos que tenemos herramientas de evaluación, siempre la entrevista, ¿no? Siempre con profundidad, el mapa de organización familiar, los criterios del DSM-5 para duelo complicado que nos pueden dar mucha luz sobre qué está pasando con nuestro paciente, y bueno, el inventario de depresión de Beck y de ansiedad, que bueno, son como de los principales. Ahora sí, los objetivos de la intervención tanatológica desde la TCC, retomando un poco lo que decía Worden, ¿no? Aumentar la realidad de las pérdidas, reducir la sintomatología, prevenir e intervenir en el síndrome de carga del cuidador, prevenir, disminuir la depresión y el duelo complicado, además de promover la adaptación de un nuevo estilo de vida y potenciar los recursos de la familia para aumentar la sensación de control sobre la situación. Como sabemos, cada que ocurre alguna crisis, las personas entramos en el descontrol. Entonces, tener la sensación de control nos va a dar sensación de bienestar. Bien, ahora les voy a leer un caso y una propuesta de intervención que llevo haciendo ya hace algunos años, un par de años. Bien, J es una mujer de 37 años.
En ese momento tenía 3 hijos varones y esperaba su cuarta con mucha ilusión, puesto que el ginecólogo le había dicho que era una niña. C nació con una cardiopatía congénita, una enfermedad crónico-degenerativa. Para J fue una noticia devastadora porque un niño no debe tener una enfermedad. Hubo tristeza, culpa, misma que compensó con exceso de cuidado y focalizando su atención casi por completo en C. Se presentó miedo y más por tratarse de un órgano tan importante como lo es el corazón. A los 6 meses de edad realizaron su primer cirugía. J estaba muy contenta ya que aunque fue un procedimiento riesgoso, la niña tuvo una buena evolución. No obstante, las visitas al hospital fueron frecuentes, lo cual implicó una inversión económica importante, ya que J y C viven en Temoaya, un municipio del Estado de México, y acuden al Instituto Nacional de Cardiología al sur de la Ciudad de México. Los gastos fueron incrementando. La historia de desarrollo de C implicó cuidados diferentes desde la alimentación, la administración de medicamentos, hasta algunos retrasos en lo cognitivo y en lo motor, por lo que J tuvo que dedicarle más tiempo a su cuidado. J se convirtió en su cuidadora primaria y no permitía que otras personas participaran en el cuidado, hecho que en ocasiones le traía problemas con el resto de su familia. J despertaba todas las noches y se quedaba un buen rato viendo si su hija seguía respirando. A los 6 años, los médicos cardiólogos informan a J que la pequeña C necesitaría otra cirugía. J se sintió muy triste, llena de culpa por si había dado un buen cuidado a la niña. Pensaba que con la primera cirugía se iba a curar y ya, que solo necesitaba los medicamentos. Acudieron con mucho miedo a la segunda cirugía, ya que además llevó a su niña con la promesa de que solo iba a hacer una revisión. Esta vez hubo más complicaciones que la primera vez, y al despertar, la niña le reclamó el no haberle dicho la verdad, con lo que J se sintió aún más culpable. A partir de ese momento, J centra su vida únicamente en C, dejando en segundo término a su esposo y sus 3 hijos. Abandona sus actividades como salir con sus amigas y su autocuidado. J se siente responsable totalmente de la vida de C y trata de evitarle todo esfuerzo. Se sentía ansiosa todo el tiempo y deprimida porque sentía que no hacía lo suficiente. La vida fue pasando entre consultas y esfuerzos por tener y por mantener sana a C. J llega a terapia cuando C tenía 8 años y esta vez necesitaba un procedimiento llamado cateterismo cardíaco. J estaba muy preocupada de volver a vivir lo pasado. J no quería vivir lo mismo. J no se había percatado de que la niña tiene una enfermedad crónica. Como lo vimos, la mayoría de las veces lo que pasa con las mamás de un niño con una enfermedad crónico-degenerativa y lo que pasó en J fue que estaba tan angustiada de asistir al hospital que no preguntaba nada. Los médicos obviamente le hablaban en un lenguaje técnico y ella no preguntaba nada. Cuando le dijeron que iba a ser operada la primera vez, ella pensó que iba a reparar el daño. Cuando le dijeron que iba a ser operada la segunda vez, pensó que otra vez iban a reparar el daño. Es decir, ella entraba y salía de un proceso de duelo, ¿no? Era así de, creo que ya está bien y de pronto necesita otra cirugía. Entonces entraba y salía justo porque ella no había completado la primera fase o la primera tarea de duelo, el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, esto es igual el resumen clínico. Vemos que sí, está en negación según las fases de duelo de Kubler-Ross y que aparte ha iniciado de manera incipiente las tareas de duelo, ¿no? Como que hay veces que sí y hay veces en las que no. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, bueno, pues lo importante también es ver qué se está presentando en la vida de J, ¿no? Y en la vida familiar, al ser ella, pues también un portavoz, digamos, en la familia.
Vemos que J se siente culpable, que J afronta de manera compensatoria tratando de resolver todas las exigencias de C. Los tres hijos de J se sienten desplazados, empiezan a manifestarse con irritabilidad, con enojo. El esposo de J también se siente desplazado, lo mismo, falta de colaboración, irritabilidad. Y J no permite la colaboración de la familia en los cuidados de C. Por lo que vemos que bien no se han llevado a cabo las tareas de duelo, empezando justo por eso, porque ella no ha tenido esta parte de ir y preguntar, de ver que es real, que esto no se va a curar y qué vamos a hacer con ello, ¿no? Por lo cual, pues también ha tenido sobrecarga del cuidado ha estado mucho tiempo sin duelo y que haya una resolución. Además, bueno, hay tristeza y hay negación también de no querer preguntar. Bueno, bien, basándonos en las tareas de duelo de Worden, yo establecí estos objetivos terapéuticos. Aumentar de la realidad de la pérdida de la salud, que bien lo decía, ella no lo sabía y que con cada intervención pues caía justamente en crisis y ya no respondía de la misma manera, no resolvía el problema. Experimentar el dolor, lo cual su objetivo terapéutico es reducir la culpa y reducir la ansiedad, muy ligado a lo que ella decía, su objetivo de ir a terapia fue quiero sentirme bien. Y bueno, sabemos que indagar ese sentirse bien es me siento muy mal, ¿no? Vamos a reducir la culpa y vamos a reducir la ansiedad porque estaban al 100. Adaptarse a un ambiente de pérdidas, es decir, realizar las actividades de acuerdo a sus posibilidades. Lo que más se recomienda en el duelo es retomar todo lo más antes posible y volver a la normalidad, sentirse normales, ellas mismas no se sienten normales, ¿no? Con lo que la normalidad se quiera definir como lo queramos definir o como si sepamos, bueno, nosotros como psicólogos sabemos que no existe normal, quién es normal, ¿no? Pero justo ahora que estamos viviendo pues esta pandemia, ¿a quién no le gustaría retomar la normalidad y lo que estamos acostumbradas, ¿no? Entonces, justo eso, el adaptarse ahora con mis nuevos recursos y con mis nuevas posibilidades a la normalidad, a que yo me sienta bien. Y la D es reinvertir la energía emotiva en otras emociones. Esto, hablando de cuidar, fomentar el autocuidado mucho en J, ya que ella pues había dejado totalmente de lado tanto su vida personal como su vida familiar. Y también fomentar unión y colaboración familiar justo para reducir esta sobrecarga del cuidador. Descentralizar también el foco de la atención en la enfermedad, y digo de la enfermedad porque ni siquiera era en la paciente, ni siquiera era en la enfermedad, era en la tetralogía de Fallot. Y eso era, de pronto me llamaba la mamá y me decía, ay, soy la mamá de la niña con tetralogía de Fallot. Entonces, en ese momento, ella no estaba cuidando de su niña, de C, estaba cuidando de una enfermedad. Entonces, descentralizando esto, pues podemos encontrar un bienestar en J y, claro, también en su familia. Una de nuestras herramientas, y justo con lo que decía la doctora, retomando las palabras de la doctora Yolanda, es que también nos volvemos maestros y una de nuestras herramientas pues es la psicoeducación. Esta como una técnica fundamental que consiste, bueno, en explicar al paciente cómo es que está funcionando su problemática, su cerebro incluso, ¿no? Y de qué manera puede ejecutarse las técnicas a fin de contribuir al cumplimiento de su objetivo. Es decir, ya después él se convierte en su propio terapeuta, ¿no? Él se convierte en vigilar sus pensamientos, en estar constantemente dándose una revisión.
Para ello, bueno, empleé técnicas cognitivas como la psicoeducación, los registros de pensamientos, consulta a especialistas, las autoinstrucciones, paro de pensamiento, solución de problemas, reestructuración cognitiva, imaginación guiada. Algunas técnicas también emotivas fueron de utilidad, como el dibujo y la pintura, la música, las lecturas, la escritura y algunas películas. Además de las técnicas conductuales como la lista de actividades agradables, la exposición, el role-playing, el reacomodo de roles y también la respiración diafragmática como parte de un entrenamiento en relajación. Ahora, ¿qué se ha logrado? A partir de ese momento y hasta ahora, la mamá y la niña y la familia ahora saben que C tiene una enfermedad crónica con todas las implicaciones, es decir, bueno, ya está aquí, ¿no? No hay remedio ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Se redujo también la ansiedad y los factores predisponentes a la depresión. Se redujo la culpa en J, lo cual era muy importante y lo cual nos llevó algún tiempo porque, como les comentaba al principio, pues esta niña C, en algún momento su enfermedad va a progresar, pues sí, va a progresar y va a fallecer. Entonces, lo que queremos es preparar a la familia y preparar a J para reducir la culpa y reducir la probabilidad de un duelo complicado. Ahora, J está habilitada para recibir ayuda porque ella no era capaz de pedir ayuda de nadie y eso causaba la sobrecarga del cuidador primario. Ahora saben qué hacer ante las dificultades porque hubo un entrenamiento en resolución de problemas en los cuales, bueno, también cada uno toma su rol, comienzan a contenerse, a apoyar durante las crisis. La misma niña hace lo suyo en su autocuidado porque debo decir que era una niña sumamente dependiente, que creció así, creció con totalmente dependencia y su mamá tuvo que ver en ello, ¿no? Justo con la culpa. La culpa y todas las actividades que hacía eran justo justificadas en la culpa. Ahora realizan actividades con los cuidados necesarios, es decir, ya no se centran en la enfermedad. Era de que no salían, la niña no iba a la escuela, varias cosas, ¿no? Que no podían pasar y que ahorita, pues, ella, ya que está en la escuela, ahorita en línea, se siente justo en esta normalidad, se siente perteneciente a un grupo y también su mamá pues también se siente orgullosa de ella. Y bueno, J comienza a realizar actividades que la hacen sentir productiva y aumentan la autoeficacia. La mamá comienza a trabajar, comienza a emplearse, a ganar su propio dinero y justo esto la hace tener sentido. Ella tiene sentido de su vida, lo que ha hecho, y también está creando o está en un proyecto de crear un grupo de autoayuda para mamás con niños con cardiopatías congénitas. En este momento de la terapia justo estamos en esto, en descentralizar el foco de la atención de la enfermedad y reinvertir toda esta energía emotiva, es decir, la culpa, en algo positivo, en toda esta energía en actividades que la hagan sentir bien y que la hagan, que todo esto de la enfermedad tenga un sentido, justo en los grupos de autoayuda, en el que acude a su terapia, en el que está ya teniendo un autocuidado porque era bastante deficiente. Entonces, justo en los momentos, nos encontramos en este momento. Bien, los dejo con esta frase que me gusta mucho y es del logoterapeuta Víctor Frank, ¿no? Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto justo es lo que J está haciendo. Ya se dio cuenta de que efectivamente no es una situación que pueda cambiar, entonces son ellos quienes tienen que moverse del lugar y afortunadamente somos animales que evolucionan y que nos podemos reinventar miles de veces. Les dejo también alguna bibliografía por si quieren tomar alguna captura de pantalla. Realmente es muy interesante. Y pues, muchas gracias.
Ana, muchísimas gracias. Quiero comentar que es un placer volver a coincidir en el camino. Ha sido una sorpresa para mí el día de hoy ver tu rostro, pero es todo un deleite ver cómo has crecido. Muchísimas gracias por toda la información. Me parece algo muy importante porque justo hoy en el trabajo se presentaba una paciente con este tipo de situación. Una cuidadora primaria, pues con todas estos puntos que tú has tocado, ¿no? Centrado como en la enfermedad, ya ni siquiera en su mamá, sino en la enfermedad de su mamá y en todos los cuidados que hay que darle a esa enfermedad, no tanto al familiar, como bien lo enuncias, y ver toda esta estructura, todo este manejo, a mí me permite integrar muchas cosas para su acompañamiento. Entonces, te agradezco muchísimo. Estoy realmente gustosa de verte por acá. Gracias, Carmen. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna pregunta que realizar a nuestra ponente? Pueden hacerlo por el chat o abrir sus micrófonos. Creo que no. Claro. Sí, exactamente. También trabajamos autonomía en la pequeña, justo en este reacomodo de roles y en la parte del autocuidado. No solo fue, sí, mamá como portavoz, pero sí hubo la oportunidad de trabajar más con niña y con la mamá. En cuestiones de, vamos el cómo, el reacomodo de roles también se puede hacer incluyendo al enfermo, porque en muchos de los protocolos no se incluye al enfermo, y menos siendo un niño, ¿no? Al menos aquí en el Instituto Nacional de Cardiología es poco probable que le expliquen al niño cómo es que funciona su corazón y por qué no funciona bien. Y justo por eso les comentaba que la mamá la llevó con engaños, porque a ella no le avisaron que iba a ser operada. Y cuando despertó, pues despertó con la cirugía aquí de 10 centímetros y pues para ella fue muy impactante. Entonces, justo lo que hacemos en la fundación es incluir a los niños como parte de su derecho de paciente y las hacemos conscientes del derecho que tienen como paciente y del derecho que tienen como cuidador. Entonces, sí, parte de los roles fue eso, de yo desde donde me toca, desde mi papel como niña y como la persona que asiste al hospital como paciente, ¿qué puedo hacer? Ah, pues puedo cuidar de mí misma. Y empezó con cosas muy sencillas, por ejemplo, el tomar sus medicamentos. Empezó con cosas como bañarse, porque en serio que Zen no se bañaba y justo era como de, bueno, son predisponentes a enfermedades graves de vías respiratorias, entonces no la voy a dejar que se bañe solita, porque no tienen regadera, entonces es así. Empezó como también por el hecho de ir a la escuela, porque no, ¿cómo voy a dejar que vaya a la escuela y que cargue la mochila o que se exponga a que esté con otros niños o que le vayan a hacer bullying por su condición o por sus signos y síntomas? Entonces empezaron a ser ambas más independientes. Teníamos otra pregunta. Ok, sí, este es todo un proceso. Mm, acá nos preguntan cómo explicar a los menores de edad
que tienen una enfermedad crónico-degenerativa. Es todo un proceso. Para ello, pues primero les comento justo cómo es que funciona su corazón. Por ahí realicé un video con ayuda de algunas animaciones en los cuales les digo, bueno, este es el funcionamiento de un corazón y este es el funcionamiento de tu corazón. Y ellos mismos se dan cuenta qué es lo que está mal ahí o qué es lo que pasa ahí. Comienzo con eso, comienzo con decirles, y ellos mismos lo preguntan, ¿eh? Y me voy a curar, y voy a, con la cirugía me voy a curar, con la cirugía ¿qué va a pasar? Ok, yo les explico cómo es la cirugía y por qué es tan importante la cirugía. También te pregunta Quetzali si pudieras agregar y compartirnos algo, cómo ha sido tu trabajo con respecto a la culpa que siente tanto, bueno, los cuidadores o la familia. Ok, sí, muy bien. Ha sido también un proceso bastante arduo, porque justo en la fundación en donde trabajo, pues se trata, aparte de que son enfermedades crónico-degenerativas como tal, son congénitas, no han sido adquiridas, digámoslo así. Entonces, sí viene la culpa de, es que estuvo en mi vientre 9 meses, seguro algo hice mal, ¿no? E incluso como tenemos pacientes del interior de la República en su mayoría, pues tienen mucho este aspecto incluso mágico, ¿no? De decir es que me hicieron el mal de ojo, es que a los 8 meses pasó esto, fue mi culpa totalmente, o estaba muy triste, me dijeron que si me deprimía y que si lloraba, entonces iba a causarle algo en el corazón a mi niño, y sale que sí, ¿no? Entonces, desde ahí trabajar la culpa. Y yo lo que hago mucho es esto de la reatribución de REM, y es mostrarle como todas las posibilidades, digamos, de manera racional, qué es lo que pasa con una enfermedad cardiológica, ¿no? Y por eso me apoyo también mucho en los médicos. Vaya y pregúntele a su médico cuáles son las causas, y ellas hacen toda una actividad de investigación, se vuelven mamás expertas. Entonces, encuentran miles de posibilidades de por qué su niño o su niña tiene una enfermedad crónico-degenerativa, y encuentran y vamos viendo que los porcentajes en los que ellas pudieron tener la culpa son mínimos. Entonces, bueno, esto se los estoy como contando a grosso modo, pero son algunas sesiones que nos llevan todo esto. Hacemos una gráfica incluso en donde ellas señalan el porcentaje de cada causa y lo cuelgan en un lugar visible, en donde eso les recuerda que no. Hay una mejora clínicamente significativa con ello. Pues si existe por allí alguna otra pregunta que gusten hacer para la psicóloga Ana López, y mientras la escriben. Primero, Ana, muchas gracias por tu participación, por tu apoyo en esta primera actividad que realizamos del Hospital General de Zacatecas. Esperemos que haya posibilidad de hacer esta actividad en algún otro momento, en algún otro espacio, con a lo mejor llamando más a todas las personas que también trabajan estrechamente con nosotros. Por ejemplo, ahorita cuando estabas tú mencionándonos el caso, y también la doctora Yolanda, ¿no? Nos hablaba sobre que somos personas agentes de cambio. Entonces, pues estoy pensando a lo mejor en los trabajadores sociales, ¿no? En las enfermeras que tienen este primer contacto con los niños y que es tan importante, y no nada más con los niños, sino con cualquier paciente, para comenzar este primer contacto que tienen, ¿no? Con la enfermedad. Entonces, pues pienso yo que es bueno, reconozco obviamente mucho tu trabajo,
les comento rápidamente que la psicóloga Ana fue quien inició este programa en su fundación y que ha ido contra marea, ¿verdad? Luchando justamente para defender la postura y el trabajo del psicólogo como actividad necesaria e indispensable para el abordaje integral de la enfermedad, de la salud en la enfermedad. Bueno, entonces pues muchas felicidades, Ani. Y también yo creo que nos mostraste una gran apertura y más bien una gran oportunidad de trabajo para todos los psicólogos en esto que estabas diciendo sobre los derechos de los niños a conocer su estado de salud, ¿no? A tener conocimiento de su propio cuerpo, de ser personas con la capacidad para hacer sus propios autocuidados, ¿no? Y aquí se pueden desprender muchísimas actividades, incluso para diseño de políticas públicas. Esta falta nos hace realmente. Y bueno, esta parte, la psicoeducación, como una de las actividades elementales y esenciales para atender a este tipo de población, se me viene mucho a la mente, por ejemplo, en el área de la seguridad pública, vieron a raíz de que los niños, por ejemplo, no podían manifestar los abusos a los que han sido sometidos por su familia o por algún familiar, por alguna persona con cierto poder sobre ellos, diseñó una psicóloga un protocolo increíble que se llama Antenas, que es justamente a través de historia, de meter a los niños a como una espacial que es el consultorio, y es un marcianito el que le está haciendo las preguntas, el interrogatorio sobre la violencia que está viviendo el menor, ¿no? Y entonces los niños, al sentirse en un ambiente tan protegido, tan cuidado, pues comienzan a abrirse, comienzan a decir, ¿no? Estas violencias que sufren, y bueno, violencias sexuales, porque para eso se diseñó Antenas. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, realmente nuestra capacidad, pero aparte de nuestra capacidad para intervenir en cualquier ámbito, en cualquier problema, el interés por hacerlo. Yo creo que eso es parte esencial de las personas que estamos ahorita aquí reunidas, pues tenemos el interés de seguir escuchando alternativas, escuchando a personas expertas de lo que están realizando y bueno, pues alimentarnos de este entusiasmo y de este conocimiento. Muchas felicidades y muchas gracias por tu participación. Ok. No sé, aquí tienen más preguntas, Ana. Sí, tenemos un par de preguntas. Josefina Barrón nos dice que si se les habla de la muerte tanto al paciente como a los familiares. Con los familiares es un hecho, sí, porque los preparamos en esto que se llama el duelo anticipado. Sin duda alguna, en algún momento los niños van a fallecer, entonces es necesario abordar este tema con ellos, ¿no? Pero es como poco a poco, con J, como lo vieron, ella pues no quería aceptar que su niña era una niña enferma y que aparte esta enfermedad nunca se iba a curar. Entonces ha sido como progresivo y ahorita estamos como justo encontrándole un sentido a la enfermedad. Posteriormente entraremos en otro, digamos como en otra fase de la terapia en la que si ella quiere podemos ir ahondando un poco más en esto. Esto porque, bueno, en el caso particular de esta pequeña, pues es un daño sistémico y ella ya está siendo dializada, es probable que fallezca pronto. Entonces, sí, es necesario hacerlo. Los niños son increíbles. Los niños, ellos tienen su propia respuesta ante todo y ellos mismos preguntan, digamos que lo que se recomienda en la psicoterapia infantil es no dar más información de la que piden, ¿no? Es como chiste de, oye papá, ¿y qué es un condón? ¿No?
No, creo que no se los da. Después se los cuento. El caso es no dar más información al niño de lo que puede recibir, ¿no? Ellos preguntan, oye, ¿cómo va a ser la cirugía? Sus preguntas así básicas, yo entrevisto alrededor de 5 niños al día que van a recibir una cirugía. Y siempre que los entrevisto es, oye, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿Me va a doler? Me va a doler. Mi mamá va a estar conmigo. ¿Qué más? ¿Voy a ir a la escuela pronto? ¿Cuánto tiempo me va a quedar? ¿Van a dar cosas feas de comer? Esas son sus preguntas. Y en medida de que nosotros les vamos contestando eso, quizás se llenen de más preguntas. Y si lo llegan a comentar, oye, me voy a morir. Y en ese momento, pues hay que hacer toda una intervención, ¿no? Teníamos también una pregunta de Carmen y me dice, ¿cómo es la intervención de un tanatólogo en pacientes con cáncer? ¿Intervienen desde cualquier etapa o solo en etapa terminal? Sí, es como... Tengo justo nuestra coordinadora, trabajó muchos años en cancerología. Nosotros nos dedicamos a las cardiopatías congénitas, pero ella nos comenta en su labor en cancerología que sí es como uno de los principios que tienen ahí en cancerología, el que sean entrevistadas justo por las trabajadoras sociales y ahí identificar como estos focos rojos, ¿no? Y sí pueden estar en cualquier momento desde su detección, desde su diagnóstico, hasta que ya se encuentran pues en una etapa ya sea de recuperación o en una etapa terminal. Sí puede ser este abordaje tanatológico, porque vemos que ya no nada más es en la cuestión de la muerte, sino en la cuestión de que tengo que adaptarme a esta enfermedad, ¿no? El ir perdiendo algunas costumbres. Incluso nosotros ahorita hemos tenido muchas pérdidas de nuestra cotidianidad, de no ver a nuestras personas queridas. Estamos teniendo varias pérdidas. Entonces, creo que sí, que el tanatólogo puede hacer presencia en cada pérdida, ¿no? Incluso de estas pérdidas de las que no se habla, ¿no? De la pérdida de una pareja, por ejemplo, de un divorcio, de la pérdida de amigos. También decían como de este duelo por un bebé no nacido, ¿no? Un bebé que no nació y que sin duda es una pérdida. Bueno, pues al parecer ya no hay más preguntas. No queda más que nuevamente agradecerte, Ana, por tu tiempo, por tu participación, por compartir tu conocimiento. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado este día. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Y pues bueno, pasen una linda noche. Muchas gracias a todos. Excelente noche, hasta luego. Gracias, que descanse.